Buenas, acá vamos a dejar un pequeño trabajo físico para que hagan en casa, ¿sí? El que tiene espacio abierto mejor, el que no lo puede hacer en cualquier pasillo, en el living de su casa, ¿sí? El trabajo de hoy consta de 3 bloques. Un bloque, ¿sí?, inicial de flexibilidad dinámica, un segundo bloque, ¿sí?, de trabajo de la zona media, del núcleo, ¿sí?, y un tercer bloque de trabajo intermitente, un pequeño hit, ¿sí?, para trabajar un poco la parte cardiovascular, ¿vale? Empezamos con la movilidad. En el lugar, piernas separadas, toco suelo, me extiendo, roto a un lado, bajo al otro, ¿sí? 3 a cada lado. Eso. Empiezo en el lugar, media sentadilla, rodillas al pecho, alternado. Eso, hacemos 3 con cada pierna, ¿vale? No tiene que ser rápido. Eso, me quedo en el lugar, tomo cuádriceps y me estiro. 3 con cada pierna. Eso, brazos extendidos, lunge atrás, voy y vuelvo. Siempre con la misma pierna. 3 veces, luego con la otra. Eso, eso, perfecto. Vuelvo a un lado, pierna estirada, de atrás, pierna extendida a la de adelante también, punta de pie, mira arriba y comienzo. 1, 2, 3, me doy la vuelta al otro lado. 1, 2, 3. Perfecto. Vuelvo adelante y empezamos. Rotación externa de cadera. Paso lateral. 1, 2, 3. Vuelvo al otro lado. 1, 2, 3. Perfecto. Vuelvo a separar las piernas, puntas un poquito hacia afuera. Voy abajo. Tomo la parte de adentro del pie. Codo presiona rodilla. Me extiendo. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Voy arriba, ¿sí? Terminada la movilidad, empezamos con la parte, ¿sí?, de activación de la zona media. Voy a colocarme posición de cuadrupedia, espalda recta, no ahí, ahí, y mantengo la posición 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voy de lado, plancha lateral, brazo extendido, mantengo posición, 1, 2, 3, 4, 10 segundos también. Eso, y cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Posición de tabla. Voy arriba, mirando hacia arriba, extiendo bien la cadera, fuerza abdominal y mantengo 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Cuarto ejercicio, posición, ¿sí?, de medio arrodillado, pero sin contacto de rodilla atrás, ¿sí? Posición de tijera, esta es la postura, ¿vale? No aquí, aquí. Me quedo ahí, brazos van abajo, roto y vuelvo. Mucha fuerza en la cadera y le doy flexibilidad a toda la cadena anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado, 5 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Descansamos, ¿sí? Vamos a hacer segunda vuelta de estos mismos ejercicios. Le ponemos un poquito de movimiento.
El primero, la cuadrupedia que hacíamos aquí. ¿Sí? Ahora, controlado, intento separar. Brazo del suelo, ¿sí? Mano del suelo, vuelvo y al otro lado. 1, 1, 5 a cada lado. 2, 3, 3. Sin rotar el cuerpo, sin perder la postura. 4, 4, 5, 5. Voy arriba, la plancha lateral, ¿sí? Dinámica, toco y subo. 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Mira arriba. Extiendo cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Y voy a ir ahora. ¿Sí? Misma posición, voy abajo. Y repito, este es igual al anterior. 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. De esta parte de zona media, ¿sí? La primera vuelta la hicimos estática por tiempo, la segunda vuelta la hicimos dinámica por repetición. Podemos hacer entre 2 y 4 series, ¿sí? Si seguimos, si queremos hacer 3 o 4 series, les recomiendo que sigan haciendo las dinámicas, ¿sí? La estática es más para coger la postura al principio. Vamos a empezar ahora con un pequeño bloque de cardio, ¿sí? Tengo conos, puede ser con bancos, puede ser con sillas. La idea es marcar una distancia de un cono, ¿sí? Al otro de 1,5 metros, 2. 1, 2. ¿Sí? En ese espacio, ¿sí? Voy a empezar con el primer trabajo, ¿sí? De desplazamiento. La idea es hacer, ¿sí? 30 segundos de desplazamiento lateral, desplazamiento defensivo, de cono a cono, por aquí. 1, 2, toco abajo. 1, 2, toco abajo. Y descanso, 10 segundos, ¿sí? Trabajo 30 desplazamiento, descanso 10. Vengo adelante y en el lugar voy a hacer skipping, ¿sí? 30 segundos. Descanso 10, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio más, que es de fuerza, pero también me va a trabajar bastante la parte, ¿sí? De resistencia. Vamos a hacer un push-up, ¿sí? Y me extiendo arriba, ¿sí? Repito. De aquí. Push-up. Y voy arriba. 1, 2, 3. Bien. Alternando, como dijimos, 30 segundos de trabajo con 10 segundos de pausa. La idea es completar 3 vueltas a este circuito, ¿sí? Es duro. La idea es darle la mayor intensidad posible a cada uno de los ejercicios. O sea, no hacerlo lento, sino intentar hacerlo lo más rápido posible. ¿Vale? Lo mostramos, ¿sí? Voy a hacer una vuelta completa a los 3 ejercicios. Ustedes en casa, como dijimos, la idea es completar 3 y el que resulta muy fácil y puede un poco más, 4 vueltas. 30 de trabajo, 10 de pausa, ¿sí? Mostramos una vuelta. ¿Listos? Va, postura abajo. Va. 1, 2. Eso. 10 segundos. Descansamos, recuperación. Me empiezo a agitar, ¿sí? En 10 segundos tengo que aprontarme para el siguiente ejercicio. El segundo que era skipping. 30 segundos más. Rodillas arriba.
pausa. Bien. Tercero, ¿sí? Push-up más extensión, lo mostramos. Eso, 10 segundos, vamos. Bien, ahí completamos 10 segundos más de pausa y nos metemos de nuevo en el desplazamiento lateral. Y como dijimos, el objetivo es completar 3 vueltas, van a acabar cansados, al que le resulta muy fácil puede realizar 4 vueltas, ¿vale? Una vez acabamos esto, nos tumbamos en el suelo y nos tomamos unos 5 minutos para recuperar, bajar un poco frecuencia cardíaca y hacemos, ¿sí?, pequeños estiramientos de todo el cuerpo. Pues trabajamos tren inferior, zona media y tren superior. ¿Vale? Gracias.